Oye Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. El 8 de febrero de 1945 ocurre un fenómeno que no se cuenta en los libros de historia, donde se narra lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Guerra donde, recordamos, se perdió más de 40 millones de vidas. En esa desangrada etapa de 6 años sucedieron un sinfín de hechos. Pero repito, el 8 de febrero de 1945 sucede un hecho más que enigmático, a cargo de un marinero llamado Charles A. Jameson. ¿Acaso historia? Uno de los sucesos más extraños de la Segunda Guerra Mundial fue el protagonizado por el marinero que decía llamarse Charles A. Jameson, cuya auténtica identidad se convirtió en un quebradero de cabeza para las autoridades militares norteamericanas. El 8 de febrero de 1945, el buque de transportes USS Lejeune llegó al puerto de Boston procedente del Teatro de Operaciones Europeo. En su interior se alojaban centenares de soldados y marineros civiles heridos. Pendiente de recibir tratamiento médico en los hospitales norteamericanos, uno de ellos, que permanecía inconsciente, presentaba restos de metralla en la espalda y una herida infectada en la cabeza. Debido a su gravedad, fue ingresado de inmediato en el centro de Houston. La ficha que ese hombre llevaba atada en el tobillo decía: Charles A. Jameson, de 49 años, religión católica, ciudadano americano, Q-Char. La brevedad de ese escueto informe no era extraña, teniendo en cuenta que la prioridad de los médicos era salvar la vida del herido. En muchas ocasiones, la ficha de identidad que acompañaba al herido era telegráfica. Una vez que la vida del herido, que permanecía inconsciente, estuvo a salvo en el hospital de Boston, a nadie se le ocurrió, inexplicablemente, comprobar los datos que allí aparecían. Tampoco se hizo ningún esfuerzo por intentar localizar a la familia. Quizás para evitar que éste padeciese al descubrir que su ser querido estaba inmerso en un estado de coma del que no se sabía si algún día podría despertar. Todo cambió cuando, 3 años más tarde, Jameson fue recuperándose progresivamente la conciencia. Poco a poco, aunque seguía sin poder articular la palabra, Jameson era capaz de garabatear algunas letras en un cuaderno de notas. Cuando estuvo en condiciones de escribir, se limitó tan solo a repetir los datos que aparecían en su lacónica identificación y que probablemente dijo al médico encargado de apuntarlos en la ficha que le acompañaba. La dirección del hospital se dirigió a las autoridades militares para que les proporcionaran algún dato sobre él. El ejército comenzó a hacer las pertinentes pesquisas, pero en sus archivos no aparecía nadie con ese nombre. Por su edad, lo más probable es que se tratase de un marinero civil, así que la Marina Mercante buscó también alguna información sobre Charles A. Jameson, sin obtener algún resultado, al igual que la Guardia Costera o incluso la Cruz Roja, que tampoco encontraron ninguna referencia con ese nombre. Para sorpresa de todos, el enigmático paciente confesó un listado completo de las principales compañías navieras del mundo, lo que confirmaba que Jameson había sido un marinero. La posibilidad de resolver el caso se apuntó como cierta cuando reconoció en las fotos una publicación de la Escuela de Artillería Naval de Gosbrook, en Gran Bretaña. Inmediatamente comenzó a describir por escrito algunas características de las instalaciones. Parecía que por fin el misterio del marinero desconocido estaba a punto de resolverse. Las autoridades militares norteamericanas se pusieron inmediatamente en contacto con los homólogos del otro lado del Atlántico. Sin embargo, las investigaciones del registro marítimo británico tampoco dieron sus frutos. No existía ningún registro del nombre Charles A. Jameson, y la Escuela de Artillería Naval de Gosbrook no había tenido nunca un alumno que se llamara así. La estrategia para conocer la auténtica identidad del herido se centró entonces en localizar al buque al que, según la ficha que le acompañaba, supuestamente pertenecía al Cutty Shark, el barco que fue encontrado en los archivos de la Marina Mercante. Pero para sorpresa de todos,
había sido registrado en el siglo XIX. Por lo tanto, Jameson había dicho permanecer a la tripulación de un barco del siglo anterior. Evidentemente, en lugar de arrojar luz sobre el asunto, el hallazgo del registro de Clouthier contribuyó a guardar aún más el enigma que haya rodeado a ese singular paciente. Unos meses más tarde, Jameson ofreció de nuevo una pista que aparentemente podía ser la correcta. En el cuaderno de notas escribió que en realidad había sido miembro de la tripulación del barco Himenoa y que este había sido hundido por un crucero alemán en mitad del Atlántico cuando transportaba un cargamento de nitrato desde Chile hasta Gran Bretaña. Por fin parecía que el misterio estaba a punto de esclarecerse. Se comprobó que el Himenoa había existido en realidad y que en efecto había sido hundido por un barco de guerra germano, pero el ataque no había sucedido en aguas abiertas del Atlántico, sino en el Canal de la Mancha. Sin dar importancia a esta inexactitud, se dio como cierta la versión de Jameson, el enigma que parecía solucionado. Para cerciorarse de que el caso estaba totalmente aclarado, se localizó a algunos marineros del Himenoa que habían sobrevivido al hundimiento. Para decepción y quizás desesperación, ninguno de los miembros de la tripulación del Himenoa recordó que hubiera un marinero con ese nombre. La foto de Jameson tampoco fue reconocida por ninguno de ellos. Como si se tratase de una pesadilla, la resolución de la incógnita, que parecía ser inminente, regresaba de nuevo al punto de partida. Desde ese momento, las autoridades militares renunciaron a continuar con la investigación, ya que se les había llegado a tantos callejones sin salida. El último recurso fue publicar la foto de Jameson en la prensa nacional, con la esperanza de que algún familiar o amigo lo reconociese. Su imagen fue apareciendo regularmente en la prensa sin que nadie recordase su rostro. Finalmente, en 1957, Jameson murió en el hospital de Boston, en donde había ingresado 12 años antes. Las interrogantes que habían marcado ese último periodo de su existencia le acompañaron hasta que el mismo momento de su muerte, hasta hoy. La identidad de aquel marinero desconocido continúa siendo un misterio. Un viajero del tiempo, un loco quizás. El misterio de Charles A. Jameson aún queda en esos libros de historia. Y es que es de ley el encargo que tienen los historiadores en contarnos cuáles han sido los acontecimientos que marcaron esta gran guerra. Sin embargo, hay detrás muchos actos escabrosos que nunca se escribieron en los libros de historia y que se hicieron no visibles, pero sí orales, gracias a testigos que estuvieron ahí como los soldados, los civiles o políticos, en fin. Hasta la actualidad se sigue investigando qué hubo detrás de esa gran contienda y hechos. Hasta la actualidad se sigue buscando esos misterios de la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas noches, amigos de La Puerta del Misterio. Estamos en una nueva edición y como siempre, acá a mi lado, André Collantes. André, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Una edición más de La Puerta del Misterio. Y pues este tema que nos vamos a la otra parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dejando un poco de lado los crímenes que ocurrieron por parte pues de la Alemania nazi en ese entonces, ¿no? Y pues recalcar que en ese entonces ya se estaba hablando pues de algunos objetos voladores no identificados, como lo que hoy conocemos como ovnis, ¿no? Pero si bien es cierto, no solamente alemanes empezaron a visualizar estos objetos en el cielo, sino también muchos rusos y norteamericanos que en la cual pensaban que era tecnología alemana. Pero bueno, después se descartó que los alemanes podrían haber tenido esta tecnología y que esta tecnología, que sin embargo hasta el momento no sabemos de dónde proviene, ya es confirmado que pertenece a otros mundos, ¿no? Y bueno, sí, ya había muchos misterios, como decías, vamos a tocar el otro lado, y ya habíamos tocado en ediciones anteriores, ¿no? Como dónde se fue Hitler, la muerte de Hitler, aquellos misterios de la Segunda Guerra Mundial. Incluso ya habíamos tocado ciertas naves que habían desaparecido, se habían transportado. Pero
Como sabemos todos, todo esto empezó en 1939, donde se narran hechos como los Foo Fighters que venías diciendo, André, esos ovnis que ya surcaban los cielos, el Triángulo de las Bermudas, donde muchas embarcaciones y aeronaves, tanto aliados como nazis o japoneses, desaparecían sin dejar rastro alguno. Viajes que nadie entiende, un sinfín de hechos que son... que no son escritos y bueno, los tenemos que tildar ahora como apócrifos. Ahora, hay que poner los papeles sobre la mesa, y es que en ese entonces se estaban desarrollando varias tecnologías de espionaje, ¿no? Por parte, bueno, de los aliados, que en este caso ellos empezaron a desarrollar pues aviones en los cuales no eran detectados por los radares. Pero sin embargo, al momento de crear este tipo de radares, ellos empezaron a visualizar otro tipo de naves, ¿no? Que suena muy ocurrente y que no pertenecían pues específicamente al enemigo, ¿no? Ahora te das cuenta o hacemos un paralelismo acerca de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial con ya toda esta tecnología a la mano, y también lo que pasó en la Guerra Fría, que bueno, en algún momento hablaremos, ¿no?, de esos misterios de la Guerra Fría, porque no creo que en la Guerra Fría solamente se haya teñido de espionaje, sino que también han tenido sus tintes misteriosos. Entre todos vamos comenzando con un hecho que puede narrar lo sádico que pudo ser el momento, hasta donde hombres fieles a la lucha seguían pensando que la guerra seguía en pie, ya habiendo terminado hace años, resguardados en una especie de túneles. Es de ahí donde nace su nombre y su leyenda, los topos. Y es que el 28 de mayo del 2005 los titulares de muchos puntos del mundo amanecían con este encabezado: aparecen vivos soldados de la Segunda Guerra Mundial que seguían en combate. Y es que dos hombres que afirmaban ser soldados del ejército imperial japonés y que permanecieron durante 6 décadas combatiendo contra invisibles soldados norteamericanos en Filipinas, debido a que ignoraban que la Segunda Guerra Mundial la había finalizado, fueron hallados en la selva de Mindanao. Ambos ex soldados, de 80 años, duplicarán el récord de resistencia de un soldado japonés, tras la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, establecido en 1974 por el ex oficial de servicios de información del ejército imperial Hiro Honda, que apareció en una jungla en la isla de Lombok, Filipinas. Obviamente todavía seguía con fusil en mano. A 60 años del fin de la guerra, el Ministerio de Salud japonés cree que los dos soldados tienen nombre: Yoshio Yakamura, de 87 años, nacido en Osaka, y Tsutsuki Nakuchi, de 85 años, oriundo de la prefectura de Kochi. Este caso fue el más extremo, porque hubieron dos soldados nipones que no daban crédito que la Segunda Guerra Mundial había acabado y se mantenían ocultos en largas trincheras subterráneas por años. Por ejemplo, en 1972 fue capturado por unos aliados quienes descubrieron que Yokio, el soldado, ya en manos de las autoridades japonesas, reconoció que leyó varios panfletos comunicando la rendición del emperador, que fueron lanzados obviamente por aviones, pero nunca le dio crédito. La lealtad de estos soldados era tan afín que aún así les daban información que la guerra había acabado, pero si su emperador o su general, o como le quieran llamar, no venía directamente ante ellos y les decía que la guerra había acabado, no daban crédito. Al llegar a Tokio, el sargento aseguró a los medios: «Tengo vergüenza de regresar vivo». En 1991 fue recibido por el emperador Akito y falleció en 1998 a los 82 años. Soldados japoneses que permanecieron fieles a su misión, sobre todo en islas perdidas del archipiélago filipino. Muchos de ellos, la mayoría, pues fueron apareciendo a principios de los 60, pero hubo algunos que incluso hasta el año 73-74 pues continuaron allí. Y era precisamente un soldado japonés que no estaba dispuesto a abandonar su puesto si no se lo ordenaba su inmediato superior, el que era inmediato superior entonces. Entonces se hizo una campaña en búsqueda de este oficial japonés, entonces lo encontraron, creo que era empleado en una biblioteca pública. Entonces este hombre tuvo que ir a Filipinas y ordenarle
que regresase a Japón porque comunicarle que la guerra había terminado, porque este hombre no se lo creía. Curiosamente, investigando sobre otros temas, como es el famoso oro de Yamashita, es decir, los tesoros que supuestamente el ejército japonés, pues precisamente este asunto del oro de Yamashita, que se llama, que son todas las riquezas que los japoneses rapiñaron por todos los países de sudeste asiático, pues al parecer fueron enterrados en Filipinas. Y, como digo, curiosamente, pues parece ser que este último japonés estaba encargado de vigilar el tesoro. Este hombre había recibido un entrenamiento antes de la Segunda Guerra Mundial que estaba destinado a obedecer a muerte una orden para guardar un objeto determinado. Y era precisamente este hombre el que estaba allí y estuvo tantas décadas guardando esa isla. Luego, naturalmente, este hombre pues decía no saber nada de este supuesto tesoro. No, es un hecho que está ahí, es que a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial se dan casos de coincidencias, casualidades, temas que parece que quieren indicar algo. Es muy difícil el sacar una hipótesis concreta, una conclusión, pero de hecho están ahí estas casualidades. Conspiraciones, ufología, sucesos extraños, la puerta del misterio, abriendo paso a lo desconocido. Veníamos escuchando que había dos posibilidades que estos soldados no se hayan rendido en el momento a lo largo de estas décadas. La primera, no daban por cierto que la guerra había acabado por una cierta desconfianza. Y segundo, la segunda posibilidad de que su misión en sí haya sido resguardar tesoros incalculables pertenecientes al ejército japonés de Yamashita. Por otro lado, tenemos un indicio de que el fenómeno ovni de la Segunda Guerra Mundial, y es que aviadores desde ya 1939 hasta la actualidad en vuelos comerciales y militares vienen reportando misteriosas luces. Lo que acontecía en aquella época era una serie de extrañas luminarias sobrevolando junto a muchas aeronaves en combate e incluso atacándolas. Pero si bien es cierto, es probable que estos soldados del ejército nipón hayan caído pues en una especie de locura, ¿no? De esquizofrenia, ya que tú sabes, en ese entonces de la Segunda Guerra Mundial muchas personas quedaron pues con secuelas, ¿no? Y me parece un poco extraño pensar de que ellos hayan todavía tenido la idea de que la Segunda Guerra Mundial se seguiría desarrollando en ese entonces, ¿no? Para mí, y particularmente, y personalmente, mejor dicho, es que creo que ellos estaban un poco delirando ya con una enfermedad mental, ¿no? Claro, es que estos avistamientos ovnis no solamente se dieron por la parte, digamos, aliada, sino que también, la mayoría que lo retrataba como tal, venían a ser ya los soldados imperiales, los soldados japoneses. Y no quiero adelantar de eso porque vamos a ir con Foo Fighters, algo que creo que muchos de nosotros nos ha apasionado, incluso una banda ya, si no me dejas caer en error, André, de los 90, más, casi 2000, hizo su nombre, los Foo Fighters, una banda estadounidense que tenía mucho predilecto para investigar estos temas. Ahora, antes de empezar con los Foo Fighters y ir con el siguiente tema, es que también si se quieren ilustrar un poco más acerca de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pueden ver, de la historia japonesa, pueden ir con Cartas de Hiroshima, ¿no? Una gran película que retrata mucho de cómo ellos vivieron pues dentro de algunas trincheras y lucharon contra los norteamericanos y, mejor dicho, contra los aliados, ¿no? Ahora, tú me haces recordar un momento, a veces película, y yo me recuerdo una película llamada Hombres detrás del sol, y que esto tiene que ver, y ahora vamos directamente con esto, que es la temible unidad 731. ¿Qué pasa? Japón, sin duda hasta la actualidad, Japón nos sigue sorprendiendo por muchas razones, desde tecnológicas, laborales, obviamente, esa tasa de suicidio por el tema laboral, hasta sus rituales. Y acá llegamos a la parte más escabrosa, porque como conocemos los campos de concentración que tenían los alemanes, liderados obviamente por Joseph Mengele, el Doctor Muerte, los atroces experimentos que elaboraba con toda clase de judíos. Otra base similar
tenía Inglaterra. Tampoco tenemos que, digamos, poner en un altar a Inglaterra y a los aliados, porque los aliados también tenían esos campos de concentración. Obviamente la publicidad alemana era obviamente mucho mayor, mucho más alta, y se hacía constancia de esto, pero Inglaterra no lo tenía en perfil bajo, ¿no? Ahora, también veamos que los rusos también tenían, ¿no? O sea, en ese tiempo la Unión Soviética también tenía campos de concentración, ¿no? Y bueno, de ahí nace también algunas especulaciones y dicen que pues algunos alemanes tomaron el modelo pues de crueldad, ¿no? Con el tema de hacer experimentos con los seres humanos, ¿no? En ese entonces. Claro. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto viene desde Japón, porque la unidad 731, quédense con ese código, ese nombre, no era tan... Bueno, los ingleses no eran tan cruentas como lo vamos a ver ahora, además de que estas dos, tanto las inglesas como las alemanas, estas dos bases, había una particular que muy pocos sabían de su existencia. Los débiles lazos entre Japón y China comenzaron por esto, un campo de concentración donde el ejército japonés hacía experimentos con armas biológicas y sus conejillos de indias eran nada más y nada menos que la comunidad china. Ishiro Ishii, microbiólogo japonés, estaba a cargo del escuadrón 731. Cuando se realizaban experimentos médicos con humanos se utilizaba el nombre de Maruta, que significa algo así como tronco, y que se aplicaba de forma sarcástica, ya que para las autoridades las instalaciones no eran más que un aserradero del ejército. Bajo estos términos, las experimentaciones o los experimentos con chinos no tuvo el menor respeto por la vida ni por los derechos humanos. Estos experimentos tuvieron una larga duración, que van, ojo, y por eso decimos que van mucho más atrás de la Guerra Mundial, desde los años 30 hasta finales de los años 40. Uno se pregunta, ¿por qué el denso odio hacia los chinos? Pues bien, al igual que los nazis tenían ideas de, obviamente, superioridad, ¿no? Los japoneses tenían la ideología que la raza china era mucho menos, eran factores inferiores a ellos, y por ende había que desaparecer, o por lo menos meterles tal miedo para evitar una posible mezcla entre sus razas. Entre las numerosas atrocidades cometidas por los nipones durante estos años, los civiles eran encerrados en numerosas fosas comunes infectadas de cólera, parásitos, peste bubónica, tuberculosis y fiebre tifoidea. Obviamente entre muchos otros males. Para observar cómo evolucionaban en el cuerpo humano, obviamente, eran experimentos, eran conejillos de indias. Los distintos patógenos también se liberaban en las ciudades chinas con las mismas finalidades, ver hasta dónde esta población aguantaba. Algunas de las víctimas eran llevadas a experimentar temperaturas mínimas para determinar así cuál era el mejor método de congelamiento. Se probaron distintos tipos de gases venenosos. Se colocaba a los prisioneros en cámaras de presión. Hay registros incluso que los que se menciona que se les colocaba ahí hasta que sus ojos explotaran o salieran de sus órbitas. Y entre otras cosas, entre otras atrocidades, se les disecaba en vida. Esto es un experimento de congelación. Ha estado a menos 35 grados durante 10 horas. El agua está a 15. Estos miembros han sido ultracongelados a 196 grados bajo cero.
Acabamos de escuchar fragmentos de la película que les mencionábamos al inicio, Los hombres tras el sol, o The Man Behind the Sun, en inglés, película que se estrenó en el año 88, donde se retratan las atrocidades del Escuadrón 731. Las escenas que acaban de escuchar son correspondientes a la amputación de miembros superiores, entre antebrazos, manos, con métodos extremos de congelamiento. Cabe destacar que al final los que pasaron este calvario no solamente fueron chinos, sino también estaba la comunidad de mongoles y rusos. Bueno, tuvimos la suerte, André y yo, de ver esta película hace poco menos de un par de meses para armar el programa. Y bueno, digo que no tiene, en efectos especiales, no tiene nada que envidiar a las películas de la actualidad. Personalmente, a mí me dejó un poco choqueado. Si tienen, como se dice por ahí, el estómago fuerte, véanla, porque sí es muy, muy impactante. André, tus impresiones acerca de la película, ¿no? Sí, creo que es una de las películas que pertenece más al ámbito de películas bizarras, ¿no? Una de las películas más bizarras que yo he visto últimamente, y es que sí, como tú venías comentándolo, es que a mí también me quedó un poco impactado cómo los japoneses pues hacían este tema de experimentos con los chinos, ¿no? Y en realidad, no, te voy a ser sincero, no pude terminar de verla porque me impactó casi las primeras tomas y las primeras imágenes me dejaron un poco perplejo y bueno, no terminé de verla, ¿no? Ahora hagamos una comparación que entre las películas que hay acerca de campos de concentración nazis efectivamente dan mucho sentimiento, mucho pesar en el alma, cómo los mataban a los niños, a familias enteras. Y las películas nazis tienen mucho que ver con el tema sentimental, con el tema de que pierdes un familiar en plena guerra y lo ves morir y es la pena. Pero en Los hombres detrás del sol, esta película del 88, no te da pena tanto así, obviamente que hay un pesar en el alma cuando la ves, pero más atrás o mucho más allá de eso está el tema gore, y eso es lo que se reflejaba. O sea, el director en todo caso solamente hizo un espejo de lo que se trataba en tal caso, ¿no? No los mataban, digamos, como los nazis con cámaras de gases o Mengele con esos experimentos también obviamente sumamente crueles, pero ver esta película, Los hombres detrás del sol, es sumamente choqueante. Entras en shock por el tema de tú ver no solamente la desesperación de las víctimas, sino también la desesperación de los mismos soldados imperiales que ya no soportaban ver esas calamidades. Ahora, nos ponemos a pensar y mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que yo digo, y es que hay muchos comentarios en las redes sociales y muchos comentarios acerca de ex trabajadores que laboraron aquí en campos de concentración, ya sean japoneses o alemanes, y es que ellos se justifican diciendo de que estos experimentos que ellos hicieron en ese entonces, que para mí fueron unas atrocidades, contribuyeron bastante para el desarrollo de la medicina humana. Lo que ahora conocemos, pues, por ejemplo, con muchas medicinas y enfermedades que no se lograron desarrollar, es gracias a estos experimentos, ¿no? Y otra cosa que vamos a escuchar y que se desarrolló gracias a estos experimentos de los japoneses es el MK Ultra. Vamos a escuchar a este youtuber Dross, creo que todos lo conocen. Hemos sacado un fragmento de aquel reportaje que él hizo, cubrió este tema del Escuadrón 731, sumamente perturbador, como él lo sabe hacer, como él lo sabe decir. No se puede dejar de mencionar el laboratorio de pruebas de armamentos. Aquí los prisioneros morían rápido, pero en circunstancias atroces. Se amarraban personas a palos o se encadenaban a paredes y se les arrojaban granadas de manufactura japonesa,
nada más para probar la efectividad de las mismas. Sin embargo, no solo probaron granadas en seres humanos, también hicieron tests con otro tipo de armamentos, como por ejemplo bombas y lanzallamas. Había un departamento misceláneo, en donde se hacían otro tipo de experimentos cuyo fruto arrojaban datos interesantes para estas personas, como por ejemplo, qué tanto podía soportar un ser humano temperaturas extremas antes de que su cuerpo se rindiera. ¿Qué pasa si a un ser humano le haces una transfusión de sangre de animal? ¿Qué pasa si se somete a una persona a dosis letales de rayos X? ¿Qué tanto puede estar enterrado un individuo bajo tierra antes de sofocarse? O si la transfusión de agua de mar en el torrente sanguíneo de un hombre podía ser un sustituto para la solución salina que comúnmente se usa en los hospitales. El doctor Shiro Ishii, el monstruo que estuvo a cargo del Escuadrón 731, el hombre que mandó a asesinar y también asesinó con sus propias manos a una suma total de más de 10.000 personas, el hombre que jugó a ser Dios provocando abortos para ver qué reacción física y psíquica tenían sus víctimas, aquel que hizo experimentos con bebés, no pagó por ninguno de estos crímenes. Cuando Japón se hallaba derrotada por los Estados Unidos, volaron en pedazos el laboratorio del escuadrón y se mandó a asesinar a todos los sujetos de prueba que continuaban con vida. Sin embargo, las atrocidades fueron demasiadas como para ocultar completamente los hechos. Había demasiados testigos. Por ello, el doctor Ishii fue encarcelado temporalmente. Poco tiempo después, el general Douglas MacArthur pautó una reunión secreta con Ishii, en la cual le ofreció un trato que no podía rechazar. Recibiría un indulto por todos sus crímenes atroces, pero solo si compartía sus conocimientos con el ejército estadounidense. Pero a pesar de ello, el fruto de su trabajo dio resultados que interesaron a muchas personas. Sus avances en ciertas ramas oscuras del campo médico fueron increíbles. Fue el inicio de una cultura, de una escuelita, sobre armas de destrucción masiva más allá de la bomba atómica. Ishii superó enormemente al doctor Joseph Mengele en este campo. Cuando los experimentos finalmente salieron a la luz, llamaron poderosamente la atención de un agente de la CIA, llamado Allen Dulles, otro ser humano nefasto que se sintió maravillado por los logros del doctor. Desgraciadamente, Dulles fue, con el pasar de los años, director de la agencia de inteligencia. Poco tiempo después, dio a luz su más ambicioso proyecto, el MK Ultra. Conspiraciones, ufología, sucesos extraños, la puerta del misterio, abriendo paso a lo desconocido. Bien, escuchábamos, como les dije, al youtuber Dross, y estamos de acuerdo en que se sobrepasó no solamente a Joseph Mengele, sino que además ya había instaurado la costumbre de perdonar esas barbaries a cambio de conocimiento por parte de Estados Unidos. Es decir, yo te perdono todas las atrocidades que tú has hecho, pero ven, trabaja conmigo, enséñame cómo lo hiciste. Eso estaba acostumbrado a Estados Unidos. Y dato que sorprende, como les dije antes de escuchar este audio, cómo a partir de los experimentos de Ishii sale a relucir el tan famoso MK Ultra. Ahora, vamos ya un poco directamente, porque hemos tocado un poco acerca de la historia, lo que acaban de escuchar, lo que acaban de imaginar, porque esa es la magia de la radio, la magia del podcast que estamos ahora, es imaginar acerca de todo lo que ustedes acaban de escuchar y que es parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos ahora
a lo puro y duro que nos compete, que son los ovnis, y estamos hablando del ataque a Los Ángeles. Hay un caso que también involucra a Japón, sino en Los Ángeles, una imagen que quedó para la posteridad de extrañas luminarias indestructibles, y por qué no, testimonios e incluso notas de prensa de la época, una historia que los que están inmersos en la Segunda Guerra Mundial recuerdan como el extraño ataque a Los Ángeles. Esto se plasma durante la noche del 24 y 25 de febrero de 1942. Estados Unidos recientemente había entrado en la guerra en esa gran contienda, por lo que algunos dicen la bandera falsa de Pearl Harbor, ocurrida hace poco menos de 3 meses. La foto que recorría los periódicos del 25 de febrero de 1942 mostraba un gran objeto volador en forma de Zeppelin, iluminado por los reflectores de la base costera de Los Ángeles. Inicialmente, se pensó que el objetivo del bombardeo aéreo sería una fuerza de ataque japonés, pero hablando de una conferencia de prensa, poco después, el secretario de la Armada de Estados Unidos, Frank Knox, clasificó el incidente de una falsa alarma. Los periódicos de aquel entonces publicaron una serie de informes y especulaciones de un encubrimiento. Algunos ufólogos de la época han sugerido que los objetivos eran naves espaciales extraterrestres. Al documentar el incidente en 1983, 11 años después, la Oficina de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos atribuyó el evento a un caso de nervios de guerra, probablemente provocadas por un globo meteorológico perdido y exacerbados por las llamaradas de bengalas y ráfagas de bombas y baterías adyacentes. ¿Pero qué pasó? Vamos a escuchar un audio que puede aventar cierta luz acerca de lo que ocurrió en ese avistamiento en Los Ángeles, ataque a Los Ángeles. Pues es curioso porque fíjate que nada más lejos en este libro que estamos comentando hoy que estar cercano a la ufología o a nada más o menos esotérico, pero es un caso que todos los que sean aficionados al tema de los ovnis recuerdan, porque en todas las enciclopedias ovnis, las grandes recopilaciones de casos ovnis y tal, se recoge como en Los Ángeles, creo recordar que fue en 1943, hubo un extraño avistamiento que hizo disparar todas las alarmas antiaéreas, que hizo que iluminó el cielo con los reflectores de la ciudad, e incluso algunas fotografías que muestran alguna especie de objeto bajo los reflectores antiaéreos, y que desde luego fue recogido por la prensa y generó una indudable inquietud entre la población, pensando que podía ser un posible ataque japonés. Aquí reflejados, porque ya te digo que este hecho en concreto ha pasado, al menos de una manera recogida por algunos autores, a los anales de la ufología también como una de los primeros avistamientos ovni. Ovni era objeto, volaba y no sabíamos lo que era, pues tanto objeto volador no identificado. No, de leyenda nada, base real, realísima. Es decir, que esto fue lo que se conoce, pues un poco irónicamente, como la batalla de Los Ángeles. Hay que ver un poquito el ambiente en el que sucedió. No sé si los oyentes tienen en mente aquella película de Spielberg de 1941, que se llamaba así, que el ambiente en Los Ángeles a primeros de 1942 pues era de pánico, de temor. Había un temor cierto incluso a que los japoneses desembarcasen en las playas de California, y en este ambiente de psicosis, la noche del 24 al 25 de febrero de este año, de 1942, pues se dio un fenómeno extraño en el que unos extraños aparatos pues empezaron a sobrevolar el cielo de Los Ángeles. Esto se combinó con un apagón general de la ciudad, estalló el pánico, los cañones antiaéreos comenzaron a disparar, los focos iluminaban hacia arriba y como bien dices, incluso en el diario Los Angeles Times pues aparece una célebre fotografía en la que parece como un objeto circular que es iluminado por los focos. La verdad es que es muy oscura y es difícil apreciarlo, pero parece como un objeto circular que es iluminado por dos focos antiaéreos, y da la sensación realmente que es un objeto circular y por los testimonios que decían avanzaba muy lentamente. Entonces, ¿qué es lo que era? Yo tengo que confesar que soy tremendamente escéptico sobre el fenómeno ovni y, por lo tanto, yo creo que hay que buscarle una explicación. Lo más probable es que fuera un globo meteorológico
que el aire, el viento soplase desde el Pacífico en dirección al interior y que uno de estos globos irrumpió en la ciudad de Los Ángeles, y al disparar las baterías antiaéreas, el humo, las bolas aparentes de humo, pues fue lo que hizo confundir a la gente. Yo creo que esta puede ser la explicación más sencilla, pero es que no hay una explicación oficial. A estas alturas todavía no sabemos qué era lo que ese día sobrevoló Los Ángeles. Por cierto, que no se atacó ningún avión, no pasó nada. Hubo, parece ser, una víctima tan solo de este bombardeo, que fue un pobre hombre que le dio un ataque al corazón, pero aparte de esto no hay nada más. Pero los informes oficiales todavía, a estas alturas, no saben qué es lo que ocurrió ese día, o esa noche, mejor dicho. Las alarmas de ataque aéreo sonaron en todo el condado de Los Ángeles la noche del 24 a 25 de febrero de 1942. Un apagón total se ordenó y miles de guardias de ataque aéreo fueron convocados en sus posiciones. A las 3:16 horas, la 37ª Brigada de Artillería Costera comenzó a disparar ametralladoras de calibre 12.7 milímetros y cañones de 76.2 milímetros. Se dispararon más de 1.400 obuses. Todos los obuses impactaron. Sin embargo, el objeto seguía sin daño en el aire. Los pilotos del 4º Comando Interceptor fueron alertados, pero sus aviones permanecieron en tierra, pues no respondían ni siquiera al encendido. El fuego de artillería continuó esporádicamente hasta las 4:14 horas. El todo claro sonó el orden y el apagón se levantó a las 7:21 horas. Varios edificios y vehículos fueron dañados por esquirlas de obuses y 4 civiles murieron como resultado indirecto del fuego antiaéreo. 3 de ellos murieron en accidente de tráfico en el caos y uno de ataques al corazón atribuidos a la tensión y al estrés de la acción de 1 hora de duración. El incidente fue noticia de primera plana a lo largo de la costa del Pacífico de Estados Unidos y se ganó una cierta cobertura de medios de comunicación a lo largo de la nación. Durante 1 hora exactamente, a las 3:16 horas, se dispararon 1.400 obuses de 40 y 50 milímetros, de cañones de 90 milímetros. De estos 1.400 obuses, obviamente son grandes balas, misteriosamente ninguno causó daño a aquel objeto. Es más, se dice que hubo impactos, pero parecía que este objeto los absorbía. La foto aún sigue en los museos, en internet para los que lo quieran ver, pero aquellos que olviden lo que pasó aquel 24 de febrero o la madrugada del 25 de 1942, un supuesto ataque alienígena, con respuesta de 1.400 obuses disparados directamente y con un 0% de daño a ese objetivo, el ataque a Los Ángeles. Recuérdenlo, amigos, porque esto quedó en los libros, esto quedó en la memoria, esto queda en el misterio. Bien, amigos, y ahora vamos al plato fuerte de lo que se debería llamar los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Quieren escuchar los Foo Fighters. Y como dije en un inicio, no nos referimos a ese grupo estadounidense llamado con el mismo nombre que le dieron gracias a la pasión que tenían por este fenómeno. A mediados de 1941, los pilotos británicos, además de los norteamericanos, luego de varios avistamientos, ocasionales obviamente, empezaron a reportar luces extrañas que los acompañaban en pleno vuelo. Regularmente, a partir de la entrada en servicio, los cazanocturnos P-61 Black Widow, se cree que los pilotos de estos aviones fueron quienes dieron el apodo definitivo a los Foo Fighters, que significa caza de fuego. El nombre Foo Fighter fue utilizado por aviones de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones en combate. Estos eran descritos como esferas de apariencia metálica o bolas luminosas que aparecían individualmente o en grupos, aunque muchas veces perseguían o acompañaban a los aviones. No existe, a pesar de todos los acompañamientos o escoltas que tuvieron estos aviones militares por estas luces, no existe constancia de algún Foo Fighter que haya intentado algún tipo de ataque o interacción. Se caracterizaban por altas velocidades
y obviamente maniobras que no podían ser relativas o paralelas a los aviones comerciales o de guerra en aquel momento. Los relatos indican que podían acelerar o desacelerar instantáneamente. Estas extrañas luminarias fueron observadas por pilotos británicos y norteamericanos, quienes sospecharon inmediatamente que se trataba de armas desarrolladas por los ejércitos alemanes y japoneses. Sin embargo, el miedo y la curiosidad llegaría cuando ambos bandos reportaron estas luces, es decir, japoneses, alemanes, ingleses, estadounidenses, reportaban ya estas luces. Cada uno por su lado comenzaban a investigar este fenómeno y ocasionalmente lo abandonaron con las mismas, al comprobar que más allá de un gran misterio no había amenaza alguna. Obviamente, la cantidad de pilotos que reportaron pasar por fenómenos de Foo Fighters no se podía contar con las manos, eran inmensos, sino que había cientos, miles de ellos. Al ser un número tan grande de personas asociadas a la aviación que veían esas luces, los psicólogos, al igual de no poder llegar a un caso plausible, solo atinaron a dar dos diagnósticos racionales, que eran: tras largas horas de vuelo, los pilotos desarrollaban el popular sueño blanco, el cual causaba alucinaciones, como lo venía mencionando André, o también los fuegos faustos, que son apariciones extrañas de luces, generalmente ocasionadas por gases, y que por choque con la atmósfera podían generar ese tipo de luces. Ahora, sin embargo, en la actualidad podemos ver que los vuelos comerciales comienzan a desaparecer, comienzan a estrellarse y aterrizan con choques que ellos mencionan, los pilotos mencionan que son luces fuertes que se chocaron frontalmente contra ellos. Hemos visto también en las redes sociales, en Facebook, videos en YouTube, que hay videos grabados directamente desde cabina, desde las posiciones de los tripulantes o incluso los pasajeros, donde se puede ver extrañas luminarias que pueden seguir siendo los Foo Fighters, porque de un momento a otro, ya acabada la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron, pero todavía tienen algún rastro. Todavía hay ciertas naves que se aproximan a los vuelos comerciales y tienen la ocasión de chocarse frontalmente. Los que puedan investigar en sus ordenadores o computadoras pueden ir viendo que estas aeronaves comerciales han sido impactadas no solamente por luces, sino, como ellos relatan, tanto pilotos como pasajeros, son naves completamente visibles que tienen cierto choque, forceo con estas naves comerciales, ¿no? Sí, como lo dije desde un inicio, todavía había un desconocimiento acerca de pilotos, acerca de estas naves. Creo ahora lo conocemos pues como objetos no identificados, objetos voladores no identificados, perdón. Y es que los Foo Fighters no de todo han desaparecido, sino que puede que haya sido también la reacción que ellos tuvieron como naves al momento que los pilotos, ya sea en este caso norteamericanos, reaccionaron en un ataque, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay muchos relatos que a partir después de la Segunda Guerra Mundial, muchos pilotos han registrado evidencia aérea en la cual han combatido, y no solamente pilotos norteamericanos, tenemos el caso pues peruano, ¿no? Claro, Santa María, acá en La Joya. En La Joya, ¿no? En Arequipa, para ser más exactos, uno de los casos más conocidos en el Perú, ¿no? Y que, bueno, el señor Santa María pues narra de que él se enfrentó con una nave ovni y que no podía en ese entonces derribarla, ¿no? Claro, exactamente pasó lo mismo que pasó en Ataque a Los Ángeles con Santa María, acá en La Joya, Perú. Le dieron la orden de despegar, atacó a esta nave y los obuses que él disparaba de su casa, del avión casa, le impactaban directamente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Al parecer, toda la explosión que debería generar esta nave extraterrestre, por decirlo así, un objeto volador no identificado, lo absorbía.
Ahora, los movimientos que hacía esta nave no eran anómalos, ¿no? O sea, no era una nave como cual nosotros conocemos como las naves que hacen generalmente los movimientos de un avión de caza, ¿no? Pero lo que más nos impresiona es que ya estos documentos han sido desclasificados por la Fuerza Aérea del Perú y están obviamente en internet, están oficialmente constatados de que este hecho ha ocurrido y es real, ¿no? Claro. Bueno, amigos de La Puerta del Misterio, eso ha sido todo por esta edición. Obviamente los misterios de la Segunda Guerra Mundial dan para más. Este es un pequeño fragmento y creo yo a lo largo de toda la historia de La Puerta del Misterio vamos a seguir narrando más acontecimientos misteriosos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay que invitar también a la gente para que se suscriba a nuestro canal en YouTube, que estamos como La Puerta del Misterio, y ojo, también nos pueden escuchar todos los programas, hemos colgado en iVoox y nos pueden también escuchar y descargar a sus dispositivos ahí en iVoox, así es que lo pueden hacer. Estaremos colgando más material en Facebook también, como dice André. Eso ha sido todo acá en La Puerta del Misterio, abriendo paso a lo desconocido.
conspiraciones, ufología, sucesos extraños, la puerta del misterio, abriendo paso a lo desconocido.